A veces, el espionaje no tiene el rostro que esperamos. No siempre es un hombre trajeado con gadgets ocultos, a veces, es una mujer cojeando, disfrazada de anciana, moviéndose sigilosamente por la Francia ocupada. Virginia Hall, una estadounidense en tierra enemiga, se convirtió en la espía más temida por los nazis, no por su fuerza física, sino por su implacable astucia. Conocida como la Dama Coja, logró evadir capturas, organizar redes de resistencia y sabotear infraestructuras clave. No tenía superpoderes, pero su voluntad la convirtió en leyenda, aunque el mundo apenas conocía su nombre. Esta es su historia. Es 1942. En las sombras de la Francia de Vichy, el ominoso estado títere nazi, el peligro se cierne sobre Lyon, la tercera ciudad más grande del país. En cada esquina, emergen carteles con un boceto rudimentario de una mujer con rasgos afilados y cabello a los hombros. La AGWER y la Gestapo persiguen sin tregua a esta mujer, conocida únicamente como la Dama que cojea. La imagen del cartel es Virginia Hall, una estadounidense con una pierna de madera, la mente maestra improbable detrás de la resistencia francesa. Las órdenes de la Gestapo eran tajantes, ella era la espía más peligrosa de las fuerzas aliadas, y harían lo que fuera necesario para capturarla y destruirla. Mientras la Gestapo se acerca, las apuestas suben. ¿Podrá Virginia establecer una red de resistencia que ayude a derribar la maquinaria alemana, o será capturada y su resistencia aniquilada bajo el yugo del Tercer Reich? Virginia Hall, cariñosamente apodada Dindy por su familia, nació el 6 de abril de 1906, hija de Edwin Lee y Barbara Hall. Se esperaba que siguiera los pasos de su madre, casándose con un hombre adinerado y llevando una vida de confort. Su padre, Edwin, era un exitoso banquero y propietario de un cine en su ciudad natal de Baltimore, Maryland, pero Virginia tenía otros planes. Desde sus primeros días en la escuela, mostró una vena independiente y un ansia de aventura. Siempre con el espíritu de chica rebelde, Virginia proclamó en su anuario de 1924, a los 18 años, que debía gozar de su libertad. Era la era de la liberación femenina y las flapes, con nuevos estilos, clubes de jazz y el sufragio femenino. Virginia deseaba seguir un estilo de vida que prometiera la libertad que tanto anhelaba. Amaba la caza y estar al aire libre, donde podía trazar su propio destino. No estaba satisfecha con la vida que su madre había planeado para ella. Aunque intentaba complacer a sus padres, decidió romper su compromiso con un pretendiente adecuado para continuar con sus estudios. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. El sueño de Virginia era convertirse en embajadora, y no se dejó intimidar por el hecho de que ese cargo estaba reservado casi en exclusiva para hombres. Con su talento para los idiomas, comenzó sus estudios universitarios en 1924 en Cambridge, Massachusetts. Un año después, se trasladó al Barnard College en Manhattan, el lugar ideal para todas las jóvenes de buena posición y espíritu independiente en 1925. Sin embargo, el epicentro de la emocionante escena literaria y artística era París, y en 1926, Virginia decidió mudarse allí para continuar sus estudios en lenguas. Aunque era una estudiante promedio, terminó disfrutando más de su vibrante vida cosmopolita parisina que de sus clases. También fue en París donde nació su amor por el país por el cual arriesgaría su vida en repetidas ocasiones. En el otoño de 1927, se mudó a Viena para estudiar más idiomas, economía y prensa. Allí conoció y se enamoró de un joven oficial del ejército polaco llamado Emil, aunque su relación no fue bien recibida por sus padres y pronto se interrumpió. Durante su estancia en Europa, fue testigo del nacimiento del fascismo en Italia bajo Benito Mussolini y el ascenso del partido nazi en Alemania, así como su influencia en Austria. Estas ideologías eran totalmente contrarias al igualitarismo que Virginia defendía.
Tras completar sus estudios de pregrado, regresó a Maryland en 1929, justo antes del colapso de Wall Street ese otoño, que arrastró a muchas fortunas y medios de vida estadounidenses. La familia Hall no fue una excepción, y poco después, Ned Hall falleció repentinamente en 1931. La muerte de su padre, quien siempre la apoyó incondicionalmente, fue un golpe devastador para Virginia. Ned había aceptado sus intereses y deseos inusuales, incluso comprándole la escopeta que tanto valoraba para sus cacerías. No obstante, la pérdida de su padre no desvió a Virginia de sus aspiraciones profesionales. Solicitó y fue contratada como secretaria en la embajada estadounidense en Varsovia. Aunque su trabajo era administrativo, lo desempeñaba con gran eficiencia y dedicación. Sin embargo, Virginia nunca se conformó con un empleo de oficina. Tras ser rechazada por el Departamento de Estado en una ocasión por ser mujer, intentó nuevamente mientras estaba en Varsovia, pero no pudo aplicar a tiempo, aparentemente por razones ajenas a ella. En abril de 1933, decidió trasladarse a Esmirna, en Turquía, con la esperanza de encontrar más oportunidades para disfrutar del aire libre y la aventura mientras esperaba otra oportunidad para el examen diplomático. Sin embargo, fue en este lugar donde la vida de la joven Virginia daría un giro inesperado y dramático para peor. Poco después de llegar a Turquía, Virginia aprovechó su acceso a la naturaleza para practicar la caza de agachadizas con amigos. El 8 de diciembre de 1933, una de sus salidas de caza se tornó en tragedia. Armada con su querida escopeta de calibre 12, un obsequio de su difunto padre, Virginia subió apresuradamente una cerca de alambre mientras atravesaba los humedales. En su prisa, olvidó activar el seguro de su arma. El destino quiso que tropezara al intentar cruzar la cerca y, al intentar sujetar el arma mientras caía, disparó accidentalmente un cartucho directo a su pie. Se desplomó, perdiendo el conocimiento y mucha sangre. Sus amigos hicieron lo posible por detener la hemorragia y la llevaron al hospital más cercano en la ciudad. La herida era grave, pero durante las 3 semanas siguientes al accidente, Virginia parecía estar recuperándose bien. Sin embargo, una terrible infección se instaló. Sin antibióticos, los tratamientos disponibles eran limitados. Detener la infección requería amputación, y eso fue exactamente lo que ocurrió el día de Navidad de 1933. Los cirujanos amputaron la pierna izquierda de Virginia por debajo de la rodilla. Al despertar de la cirugía, Virginia cayó en desesperación, no tanto por el dolor, sino por la incertidumbre de cómo cumpliría sus ambiciones. A pesar del éxito de la operación, su condición empeoró. La sepsis la llevó al borde de la muerte. Más tarde, describiría que una visión delirante de su difunto padre, Ned, instándola a sobrevivir, le dio la fuerza para seguir luchando. Milagrosamente, Virginia logró superar la crisis. Tras unas semanas, fue trasladada a un hospital más moderno en Estambul para recuperarse. Las prótesis de aquella época eran primitivas. Virginia fue equipada con una pierna de madera bastante incómoda, a la que, sin mucho cariño, nombró Cuthbert. Su muñón le causaba dolor constante, que se agravaría más tarde durante las duras condiciones de la guerra, cuando los medicamentos y suministros eran escasos. Virginia regresó a trabajar en mayo de 1934, en contra de las recomendaciones médicas. Sin embargo, el estrés físico resultó demasiado para su cuerpo, y regresó a los Estados Unidos, donde aprendió de nuevo a caminar y vivir como amputada. En noviembre de 1934, consiguió un puesto en el consulado estadounidense en Venecia. Mientras estaba allí, volvió a postularse para ser embajadora, pero fue rechazada nuevamente, esta vez por su discapacidad. Para colmo, Virginia fue transferida a Tallin, la capital de Estonia, un estado báltico que experimentaba su propia ola de fervor nacionalista y el ascenso de un dictador fascista. Con el fin de los años 30 acercándose y los rumores de guerra en Europa aumentando, Virginia Hall se encontraba con poco que mostrar por sus 7 años de fiel servicio al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Decidió dimitir de su cargo y permaneció en Tallin por unos meses, mientras trazaba su próximo movimiento. La invasión de Polonia por parte de Hitler y el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 la empujaron a abandonar Estonia,
tomando un barco de última hora hacia Londres. Dejando la diplomacia atrás, Virginia decidió canalizar su energía en el esfuerzo bélico aliado, pero encontró puertas cerradas en el ejército británico, reacias a aceptar a una mujer discapacitada de la neutral América. Frustrada, regresó a París en febrero de 1940, donde se alistó como conductora de ambulancia militar en Metz, al noreste de Francia. Con valentía, transportaba soldados heridos desde la línea de frente hasta un hospital a 320 kilómetros en París, a menudo bajo bombardeos enemigos directos. La ofensiva alemana contra Francia comenzó el 10 de mayo de 1940, atacando sorpresivamente a través del bosque de las Ardenas en el norte. El ejército francés fue rápidamente derrotado y París abandonada un mes después. Con Francia conquistada, Hitler dividió el país en dos zonas, una ocupada por los nazis en el norte y oeste, y la zona libre o desocupada en el sur. El mariscal Philippe Pétain, un anciano héroe de guerra de extrema derecha, fue instalado como líder de la Francia de Vichy, un estado títere bajo el control del Tercer Reich. Pétain firmó rápidamente un armisticio con Hitler, dando inicio a un periodo de colaboración nazi-francesa hasta la liberación de Francia en junio de 1944. Tras la disolución de su unidad, Virginia se vio obligada a retroceder con el ejército francés hacia el centro de Francia. En agosto de 1940, cruzó a la zona desocupada, planeando regresar a Inglaterra. Determinada a regresar a Francia para ayudar a liberar el país que había llegado a amar, un encuentro fortuito con el agente británico encubierto George Bellows en una estación de tren española cambiaría su vida. Bellows, disfrazado de vendedor, le ofreció organizar su regreso a Londres. En realidad, buscaba nuevos reclutas. Impresionado por la pasión y valentía de Virginia bajo fuego, Bellows le dio el número de teléfono de un amigo en Londres, Nicholas Boddington, el recién nombrado jefe de la sección F de la SOE. Creada por el gobierno británico como una organización secreta autónoma que reportaba directamente al primer ministro, la SOE libraba una guerra secreta de sabotaje contra los alemanes en Francia. Sin comprender del todo lo que Bellows insinuaba, Virginia olvidó rápidamente el número mientras organizaba su viaje. Regresó a Londres a salvo, pero decidió que era momento de visitar a su madre en los Estados Unidos, quien siempre estaba preocupada por ella. Las peripecias de Virginia en Europa se vieron truncadas por el estallido de la guerra, lo que le negó el ansiado billete para cruzar el Atlántico. Atrapada en Londres, de repente le vino a la mente su conversación con el hombre en España y el número de teléfono que aún guardaba en el bolsillo de su abrigo. Realizó la llamada, y tras una breve charla con Nicholas Boddington, fue invitada a cenar en su residencia. Evidentemente, Boddington quedó tan impresionado por Virginia como lo había estado Bellows. Al día siguiente, Boddington se dirigió apresuradamente a las oficinas del SOE en el número 64 de Baker Street para redactar un memorando urgente recomendando a Virginia como oficial de enlace secreto para la sección F del SOE. En este caso, la nacionalidad estadounidense de Virginia resultaba ventajosa, ya que Estados Unidos aún no había entrado en guerra. Esto facilitaba enormemente los viajes hacia y desde Francia para ella. Los métodos y tácticas del SOE diferían enormemente de la forma tradicional del llamado espionaje caballeroso llevado a cabo por la inteligencia británica. Los agentes del SOE operaban tras las líneas enemigas, con una profunda cobertura, confiando únicamente en su ingenio. Con el nombre en clave Guialegist 5, la misión principal de Virginia era coordinar y organizar una red de resistencia clandestina que pudiera apoyar el esfuerzo bélico aliado cuando finalmente se lanzara una contraofensiva contra los alemanes. En febrero de 1941, a la edad de 35 años, Virginia viajó al New Forest en Bournemouth, donde llevó a cabo un curso intensivo de espionaje, sabotaje y tácticas de guerrilla. Un trabajo como corresponsal extranjera del New York Post sirvió como tapadera para Virginia. Su labor periodística tenía un doble propósito. En primer lugar, era esencial para mantener su cubierta, y en segundo lugar, y de mayor importancia, le permitía codificar inteligencia vital que enviaba de regreso al SOE. Armada con lo más básico de entrenamiento, unas pocas cápsulas de veneno y su propia determinación, Virginia partió hacia la zona no ocupada de Francia el 23 de agosto de 1941.
Al llegar a la Francia de Vichy el 3 de septiembre, Virginia anunció su llegada usando su verdadero nombre, como enviada especial para el New York Post. Inmediatamente se puso a trabajar redactando artículos que contenían la mayor información posible sobre la situación en Francia dentro de los límites de su cubierta. Empezó a establecer conexiones, entre ellas con el embajador estadounidense, el almirante William Leahy, y con Suzanne Bertillon, la jefa de censura de la prensa extranjera en el Ministerio de Información de Vichy. Suzanne y Virginia forjaron una amistad, lo que aseguró que los artículos de Virginia enviados de regreso a la sede del SOE no fueran censurados. Sin embargo, en esos primeros días, Virginia enfrentó una dura batalla para establecer conexiones significativas y encender la llama de la resistencia. A pesar de no estar formalmente ocupada, la Francia de Vichy estaba infestada de agentes de la Gestapo, y la policía de Vichy, bajo el yugo de sus amos nazis, constituía una amenaza constante. El embajador estadounidense, por su parte, había prohibido cualquier actividad clandestina desde su oficina, presumiblemente porque Estados Unidos aún no había entrado en guerra y el espionaje no era bien visto en un país neutral. Virginia optó, un mes después, por trasladarse a Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia. Pensó que allí podría tener más éxito, alejada de la vigilante mirada del embajador estadounidense. Había comenzado a oír los primeros rumores de resistencia en la ciudad. Además, su proximidad a la frontera suiza ofrecía la posibilidad de una rápida evacuación si fuera necesario. Sin embargo, Lyon también albergaba a Klaus Barbie, el operativo de la SS y jefe de la Gestapo en la ciudad, lo que significaba que, a mayores oportunidades, también aumentaba el peligro. La ciudad estaba abarrotada de refugiados que huían de la invasión nazi. La comida estaba racionada y encontrar alojamiento era una tarea casi imposible. Virginia tuvo que conformarse con una habitación en un convento, y el toque de queda a las 6:30 de la tarde no era precisamente ideal para iniciar un movimiento de resistencia. No obstante, el convento se convirtió en el primer y quizás más confiable refugio del SOE. No tardó en conseguir una habitación en el Grand Nouvelle Hotel, en el corazón de la ciudad. Este se convirtió en su primera base de operaciones adecuada, desde donde coordinaba la mayoría de sus actividades. Virginia rápidamente estableció contactos en la ciudad, incluido el vicecónsul estadounidense George Bittingill. Que fuera estadounidense no garantizaba su disposición a cooperar, las denuncias eran comunes, y Virginia debía jugar sus cartas con cautela sin importar a quien intentara reclutar. Resultó que Bittingill era comprensivo y se convirtió en uno de los primeros reclutas de Virginia. Ayudó a contrabandear mensajes fuera de Francia hacia la embajada estadounidense en Berna, que luego eran enviados a Londres. Esto se realizaba utilizando una valija diplomática que, por lo general, no era registrada por las autoridades. Durante gran parte de la misión de Virginia, la valija diplomática fue su único medio de comunicación con el SOE en Londres. Para octubre de 1941, una docena de agentes y numerosos paquetes que contenían dinero, tarjetas de racionamiento y otros suministros habían sido lanzados en paracaídas en Francia. Entre los contactos notables que Virginia hizo en Lyon estaban el ginecólogo Dr. Jean Rose y el propietario de un burdel, Joe Mangere. Ambos proporcionaban casas seguras para agentes del SOE y otros aliados que necesitaban esconderse antes de escapar a través de la frontera francesa. Rose también ofrecía certificados médicos a las prostitutas de Mangere que padecían enfermedades venéreas, enfermedades que se propagaban intencionalmente entre los soldados alemanes que frecuentaban los burdeles. Otra táctica consistía en que las prostitutas indujeran a los soldados a probar heroína, a la cual rápidamente se volvían adictos, quedando así inservibles como soldados del ejército alemán. Virginia también se esforzaba en ayudar a todos los que acudían a ella, organizando la fuga de muchos aviadores aliados derribados y agentes encubiertos que necesitaban cruzar las fronteras francesas. Mientras Virginia tejía su red de agentes, grupos dispersos de disidentes por toda Francia comenzaron a llevar a cabo sus propios actos de sabotaje y guerra de guerrillas contra el régimen nazi. El asesinato de un coronel alemán en Nantes desató una represalia brutal, que incluyó la ejecución de 48 ciudadanos franceses inocentes. El objetivo primordial del SOE era crear una red de células durmientes, que permanecerían inactivas hasta que las fuerzas aliadas estuvieran listas para retomar Francia.
Los ataques desorganizados y en gran medida ineficaces de la resistencia suponían un riesgo considerable para la operación del SOE. Sin embargo, donde otros fracasaron, Virginia tuvo éxito. Su red, en rápido crecimiento y bajo el nombre Enclave Eclair, estaba formada por decenas de informantes, contrabandistas, confidentes y saboteadores. Poco sabía Virginia que la operación del SOE estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. Un objetivo clave del SOE era infiltrar operadores de radio inalámbricos para mejorar la comunicación con los agentes en el terreno. Aunque Virginia podía comunicarse a través de la valija diplomática, el proceso era tedioso y lento. Durante mucho tiempo, solo había un único operador inalámbrico trabajando encubierto en Francia. George Weigh estaba a 300 kilómetros de Virginia, lo que lo hacía de escasa utilidad directa para ella. Transmitir de manera inalámbrica era más rápido y eficiente, pero también peligroso. La policía de Vichy tenía métodos para detectar las transmisiones y triangular su origen mediante ominosas furgonetas negras. George había estado transmitiendo desde Francia por demasiado tiempo, y cada día que pasaba, la red se cerraba más a su alrededor. Un segundo operador inalámbrico, con el nombre en clave Christophe, fue noqueado durante su aterrizaje en paracaídas en Francia y luego capturado por la policía de Vichy. Después de ser liberado, Christophe se instaló en una casa segura en Marsella, conocida como la Villa de Bois. Para octubre de 1941, numerosos otros agentes y operadores inalámbricos del SOE habían sido desplegados en Francia. Esto incluía a Jean-Philippe Abiel, quien se convertiría en el operador inalámbrico de Virginia. Hacia finales de ese mes, y en total desprecio por todos los protocolos de seguridad, Christophe invitó a todos los agentes conocidos del SOE en el sur de Francia a reunirse con él en la Villa de Bois. Lo que los agentes del SOE no sabían era que la casa segura ya había sido comprometida. La policía de Vichy había aprendido su ubicación de un operativo capturado que llevaba detalles de la casa cuando fue lanzado en paracaídas en Francia. Virginia presentía que algo no andaba bien. Con gran sabiduría, decidió rechazar la invitación, a pesar de haber pasado las últimas 7 semanas en soledad, sintiéndose aislada y desconectada del SOE y de sus colegas. Lamentablemente, los demás no compartieron su precaución. Aproximadamente una docena de operativos y operadores de radio viajaron a la villa en un lapso de 2 semanas, caminando directamente hacia la trampa tendida por la temida fuerza antiterrorista francesa, la infame Sûreté. Uno a uno, los agentes fueron capturados. Sin un milagro, su destino probable sería enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Lo que se conoció como la trampa para ratones de Marsella fue una gran victoria para el régimen de Vichy y un duro golpe para el SOE, que destruyó los esfuerzos previos para construir una red de espías en Francia. Virginia Hall quedó como una de las pocas agentes aún en libertad en Francia. Con la captura de todos los operadores de radio, se convirtió en la única que podía comunicarse con la sede del SOE a través de la valija diplomática. Los meses siguientes fueron un punto bajo para Virginia. Las redes del SOE en Francia habían sido diezmadas. Además, Estados Unidos entró en la guerra el 7 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Aunque trabajaba junto a notables agentes del SOE como Peter Churchill y Benjamin Calvin, lo que más ocupaba su mente era cómo liberar a los agentes capturados, conocidos como el Clan Cameron. Su liberación era esencial, no solo para su supervivencia, sino también para el éxito de las operaciones del SOE. El primer desafío era descubrir dónde estaban detenidos. Cuanto más tiempo permanecieran en custodia, más probable sería que fueran torturados y ejecutados. Se descubrió que estaban en la prisión de Périgueux, en el suroeste de Francia, una fortaleza impenetrable, donde las posibilidades de escape eran prácticamente nulas. La agente del SOE, Gaby Bloch, había sido arrestada junto con su esposo Jean-Pierre Bloch, pero, tras ser liberada, fue puesta en contacto con Virginia para explorar qué ayuda podía ofrecer. Virginia, utilizando sus contactos, supo a través de un telegrama del embajador estadounidense Leahy, recibido el 14 de marzo de 1942, que los Camerons serían trasladados de la prisión de Périgueux a un campo de internamiento administrado por el régimen de Vichy en Mauzak. El plan original contemplaba que los prisioneros escaparan durante el traslado,
pero esta idea se desechó debido al precario estado físico de los prisioneros, quienes difícilmente podrían huir a pie. Además, serían transportados encadenados, y los guardias de Vichy tenían órdenes de disparar a cualquier intento de fuga. Aunque menos fortificado que Périgueux, Mauzac estaba cercado por 2 hileras de alambre de púas y varias torres de vigilancia. A pesar de que los prisioneros estaban alojados en barracones al aire libre, escapar seguía siendo una tarea ardua. En el campo de Mauzac, las condiciones mejoraron para los Camerons. Recuperaron fuerzas gracias a una dieta más equilibrada y la posibilidad de hacer ejercicio. Durante el día, jugaban a la petanca, utilizando estos juegos como una excusa para calcular el tiempo necesario para cruzar desde los barracones hasta la cerca del patio. También estudiaron los puntos ciegos de las torres de vigilancia y las partes del terreno que mejor ocultarían sus huellas. Virginia, en esta etapa, era intensamente buscada por la Gestapo y la policía de Vichy, por lo que no podía acercarse al campo de Mauzac. Gaby, entonces, viajaba 56 kilómetros, 3 veces por semana, para visitar a su esposo encarcelado. El propósito de sus visitas no solo era ver a su marido, sino también frecuentar el bar del hotel local, donde se reunían los guardias del campo para beber. Gaby dejaba caer pistas sobre una probable victoria aliada y las posibles recompensas para aquellos que ayudaran a acelerar el fin de la guerra. Logró ganarse la confianza de un guardia llamado José Sevilla, quien más tarde sería un aliado valioso. Con suministros y fondos proporcionados por Virginia, Gaby logró introducir mensajes vitales, equipo y materiales necesarios para la fuga. Un tarro de mermelada escondía una pequeña lima, debajo de ropa limpia se ocultaban unos cortadores de alambre, y libros huecos contenían un destornillador y un martillo. Las latas de sardinas proporcionaban suficiente metal para ser reutilizado como herramientas y cuchillas. George, uno de los prisioneros, logró fabricar una llave para la puerta de los barracones utilizando metal de las latas de sardinas y pan para hacer un molde de la cerradura. Mientras él martillaba y cincelaba la llave improvisada, los otros prisioneros cantaban al unísono lo más fuerte posible para enmascarar el ruido. Sevilla, el guardia que Gaby había reclutado en el bar local, ayudó en los planes de escape al convencer al comandante del campo de que la torre de vigilancia más cercana a los barracones de los Camerons no era segura para su uso nocturno. Mientras tanto, Virginia se encargaba de los preparativos cruciales para los Camerons una vez estuvieran fuera del campamento. Los hombres cruzarían los Pirineos hacia España, desde allí regresarían a Londres. Casas seguras, documentos falsificados, conductores de escape, tarjetas de racionamiento y billetes de tren fueron todos gestionados por la incansable Virginia. Justo cuando el plan de escape estaba a punto de ejecutarse, Virginia fue llamada a Londres por el SOE. Llevaba demasiado tiempo operando encubierta y temían que pronto fuera capturada. Virginia sabía que debía apresurar las cosas, así que ideó, una vez más, un plan ingenioso. Reclutó a un sacerdote francés de 70 años. Este veterano de la Gran Guerra había perdido ambas piernas durante el conflicto, lo que lo convertía en el candidato ideal para introducir de contrabando una radio en el campo de prisioneros. Ocultó la radio bajo su sotana y en su silla de ruedas. Se le permitió pasar tiempo a solas con los prisioneros en sus barracones, momento en el que sacó la radio, dejando a los prisioneros asombrados. George no perdió tiempo en instalarla, lo que incluyó tender un cable y una antena hasta la cerca perimetral del campamento. Inmediatamente comenzó a transmitir y logró contactar con la sede del SOE en Londres. El SOE se sorprendió al escuchar a George, especialmente al saber que transmitía desde dentro del campo. Informó al SOE de los planes de fuga, lo que dio a Virginia más tiempo. Los prisioneros enfrentaban otro problema interno, uno de ellos no quería participar en la fuga por miedo a represalias contra su familia y había amenazado con alertar a los guardias. La única solución que los demás encontraron fue drogar su cerveza la noche del escape, dejándolo dormido y atrás. En esta etapa, los planes de escape estaban casi completos, pero, de manera desastrosa, la llave que habían fabricado no funcionaba en la cerradura de la puerta de los barracones. Tuvieron que diseñar apresuradamente una nueva llave antes de que terminara el periodo de luna nueva, cuando las noches eran más oscuras.
Afortunadamente, la nueva llave funcionó, y Virginia dio la señal acordada el 15 de julio de 1942, confirmando que el escape debía proceder esa noche. Sevilla, el guardia aliado, emborrachó al jefe del campo y a los guardias principales con vino esa noche para asegurarse de que estuvieran distraídos. También reclutó al guardia de la torre de vigilancia número 7 para que encendiera un cigarrillo en el momento apropiado, señalando a los prisioneros que el camino estaba despejado. Sin embargo, el guardia falló en su tarea, lo que sumió a Sevilla y a los prisioneros en unas horas agonizantes de espera. Al darse cuenta de que el guardia no aparecería, Sevilla subió a la torre a las 3 de la madrugada y encendió su pipa, indicando a los Camerons que debían correr. Los hombres desbloquearon la puerta de los barracones y comenzaron a moverse, uno por uno, a lo largo de una cuerda guía que habían tendido desde los barracones hasta la cerca del campamento. Cada hombre, al llegar a la cerca, daba una señal. Un tirón significaba que todo estaba despejado y 3 tirones cortos indicaban peligro y que debían esperar. En un momento crítico, los prisioneros se encontraron con un guardia, pero, afortunadamente, era uno de los simpatizantes de su causa. Simplemente les dijo que mantuvieran el ruido bajo y continuó su ronda. En solo 12 minutos, los 12 hombres lograron deslizarse bajo las cercas y el alambre de púas, escapando en la oscuridad. Fueron recibidos por el sargento encargado de la fuga, quien los esperaba afuera. Viajaron en grupos de 2 o 3 hacia un refugio a pocos kilómetros de distancia, donde su conductor de escape los aguardaba. Fueron llevados sin ser detectados y se refugiaron en una casa segura, bien abastecida con suministros, según las instrucciones de Virginia. Los guardias del campo no se dieron cuenta de la fuga hasta el amanecer del día siguiente, momento en que se lanzó una gran cacería humana para encontrar a los hombres. La respuesta de la Gestapo, tras la embarazosa fuga, fue brutal. El alto mando alemán ya estaba cada vez más frustrado por el creciente movimiento de resistencia en la zona libre de Francia, y la fuga de la prisión de Mauzac fue la gota que colmó el vaso. La represión de Hitler fue severa, las redadas y búsquedas se intensificaron y casi toda la operación del SOE pasó a la clandestinidad, esperando que las cosas se calmaran. Mientras tanto, Virginia esparció el rumor de que los fugitivos habían sido recogidos por bombarderos de la Real Fuerza Aérea y ya no estaban en Francia. A pesar de que la Gestapo pateaba puertas por todo el país, no lograron encontrar nada. Tras una intensa búsqueda de 2 semanas, la persecución fue cancelada. Por ahora, los Camerons estaban a salvo. Durante las siguientes 2 semanas, los Camerons regresaron lentamente a Lyon en camión y tren, y, tras reunirse de nuevo con Virginia, se dispersaron en varias casas seguras para evitar llamar la atención. Los 12 hombres lograron regresar a Londres. La fuga de la prisión de Mauzac, orquestada por Virginia, Gaby Bloch y otros ayudantes, se convirtió en leyenda dentro del SOE. El historiador oficial del SOE, M.R. de Foote, la calificó como una de las operaciones más útiles de la guerra. El SOE, Virginia y su red, que no paraba de crecer, estaban en su mejor momento. Su éxito y eficacia como movimiento de resistencia en Francia aumentaban, pero pocos sabían que todo eso pronto se vendría abajo. A pesar de las numerosas precauciones que Virginia tomaba en sus actividades cotidianas, cuanto más tiempo permanecía en Francia, se volvía casi inevitable que su red fuera infiltrada por el enemigo. La única incógnita era cuánto daño podría infligir el enemigo. Los nazis habían descubierto que la líder de la resistencia francesa subterránea en Lyon era una mujer, pero no tenían un nombre para ella, solo la conocían como la Dama Coja. Virginia sabía que el cerco a su alrededor se cerraba rápidamente y que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, pero no comprendía cómo los nazis lograban seguirle el rastro con tal precisión. Semanas antes de la fuga de Mauzac, un joven sacerdote de ojos azules penetrantes, llamado Robert Alice, fue presentado a Virginia por uno de sus colaboradores más confiables, el mencionado Dr. Rausch. A pesar de su acento alemán marcado, su historia era la de un patriota francés que había crecido cerca de la frontera con Alemania, en la región de Alsacia. Afirmaba que los nazis habían matado a su padre y que buscaba venganza. Virginia era escéptica respecto al joven sacerdote, pero le permitió acceder a su red y trabajar con el Dr. Rausch debido a la información potencialmente valiosa que podría proporcionar sobre el muro del Atlántico.
En realidad, Robert Alisch era el agente Axel, un espía encubierto de la GUER que había logrado infiltrarse en la red de Virginia. Aunque nunca logró revelar la ubicación exacta de Virginia, el daño que causó a la resistencia francesa fue inmenso. El agente Axel dirigió a la GUER hacia muchos agentes secundarios del SOE y miembros de la resistencia. Además, la GUER fue alertada sobre la intención de los aliados de desembarcar una fuerza expedicionaria en Dieppe, en el norte de Francia. Cuando las fuerzas aliadas llegaron en agosto de 1942, se encontraron con una resistencia inesperadamente fuerte, lo que resultó en 4.000 soldados capturados, muertos o heridos. Aunque la GUER avanzaba en la red Eclair de Virginia, la marea de la guerra estaba cambiando. En el otoño de 1942, el ejército alemán quedó rodeado por el Ejército Rojo en Rusia. Las fuerzas británicas liberaron Libia y Egipto en octubre, y las fuerzas del Eje quedaron atrapadas en Túnez como parte de la Operación Antorcha. En noviembre de 1942, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Argelia y Marruecos, y continuaron empujando al ejército alemán fuera del norte de África. En respuesta a estos desembarcos aliados en el norte de África, Hitler ordenó la ocupación inmediata por parte de las fuerzas alemanas de Córcega y el sur de Francia. Esto marcó el fin de la nominalmente independiente Francia de Vichy. La ocupación militar alemana directa de Lyon significaba que Virginia ya no podía permanecer en Francia. Gracias a su vasta red de informantes, Virginia fue alertada antes de la invasión nazi de la zona libre. Pudo reunir sus documentos y dinero y tomar el último tren fuera de Lyon, solo 3 días antes de que la Wehrmacht marchara el 8 de noviembre de 1942. El tren llevó a Virginia a Perpiñán, un antiguo pueblo catalán a 20 millas de la frontera española, a lo largo del borde oriental de los Pirineos. Esas montañas eran su único medio de cruzar a España, lo cual tendría que hacer a pie. Contrató a un guía local, notorio por abandonar a sus clientes si se volvían demasiado lentos. Fue su experiencia cruzando las 50 millas de los Pirineos lo que hizo que Virginia lamentara, una vez más, el día en que olvidó activar el seguro de su escopeta en aquel fatídico día en Turquía. Su pierna izquierda le causaba un dolor intenso, con su prótesis frotando su muñón hasta hacerle sangrar profusamente. El viaje ya era suficientemente arduo sin su discapacidad, lo que hacía su intento aún más valiente. Mantuvo contacto por radio con el SOE durante la travesía, mencionando que Cuthbert estaba siendo molesto, pero que podía manejarlo. De manera algo cómica, el operador de radio en el otro extremo no se dio cuenta de que se refería a su prótesis, a la que cariñosamente había bautizado, y respondió que debería eliminarlo. A pesar de las dificultades, Virginia y su guía descendieron la cordillera 3 días después, llegando a salvo a un pueblo fronterizo español. Virginia fue arrestada de inmediato por las autoridades españolas por haber cruzado la frontera ilegalmente, pero la embajada estadounidense aseguró su liberación poco después. Desde allí, pudo regresar a Inglaterra. Los meses que siguieron a su fuga de Francia fueron un periodo frustrante para Virginia. La dirección del SOE no le permitió regresar a Francia, creyendo que su notoriedad presentaba un riesgo demasiado alto. En su lugar, a Virginia se le asignó un trabajo de oficina, organizando casas seguras para operativos en España. Este no era, en absoluto, el trato que una heroína de guerra debería recibir, pero Virginia nunca buscó reconocimientos ni fama. En 1942, los estadounidenses establecieron su propia versión del SO, llamada OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos. Los preparativos aliados para la invasión de Normandía estaban cobrando impulso. El jefe del OSS, William Donovan, quería reforzar las operaciones clandestinas de la agencia en Francia. Sabía que no había nadie mejor para llamar que Virginia Hall. Virginia regresó a Francia en una cañonera estadounidense el 21 de marzo de 1944 para retomar su papel como la espía más temida por los alemanes. Para superar el problema de ser reconocida, se disfrazó con maquillaje y se vistió como una anciana campesina. Virginia estuvo acompañada por Henry Lasso, un agente del OSS de 62 años, quien sería el líder de la nueva red de resistencia de Saint.
Entre marzo y julio de 1944, Virginia demostró ser tan efectiva como siempre, suministrando armas a varios grupos de la resistencia y organizando ataques de sabotaje a pequeña escala pero disruptivos contra la infraestructura alemana y sus soldados. Luego se trasladó al sur de Francia, donde desempeñó un papel vital asistiendo a las bandas rurales de guerrilleros de la resistencia francesa y belga, quienes habían huido de la conscripción nazi. Los maquis finalmente y a regañadientes aceptaron la autoridad de Virginia sobre ellos. Los 3 batallones que comandaba dificultaron significativamente los preparativos defensivos de los nazis contra la invasión aliada de 1944. Virginia trabajaba tan duro como siempre. En 8 semanas, transmitió 37 informes de inteligencia, supervisó la entrega de 27 lanzamientos en paracaídas de suministros esenciales a la resistencia francesa, y organizó y dirigió las actividades de 1.500 luchadores de la resistencia. Además, ejecutó ataques exitosos que provocaron la muerte de más de 170 soldados alemanes y la captura de 800 más. La misión de Virginia fue un éxito abrumador. A medida que 1944 llegaba a su fin, la derrota de los nazis era una certeza virtual. Los aliados invadieron desde el oeste y la Unión Soviética empujaba a la Wehrmacht desde el este. Aunque hubo innumerables hombres y mujeres valientes que trabajaron incansablemente en apoyo de la resistencia, el papel de Virginia en el sur de Francia no puede subestimarse. Su contribución fue reconocida cuando se le otorgó la Cruz de Servicio Distinguido en septiembre de 1945, de manos del general William Joseph Donovan. Fiel a su estilo, Virginia rechazó la ceremonia pública de premiación organizada por el presidente estadounidense Harry Truman, ya que seguía en servicio activo y temía que la publicidad pudiera comprometerla a ella y a sus agentes. Virginia también fue nombrada miembro honorario de la Orden del Imperio Británico, MB, y recibió la Croix de Guerre con palma por parte de Francia. Poco después de la guerra, Virginia regresó a Francia en condiciones muy diferentes para averiguar qué había sucedido con sus colaboradores más cercanos. No fue una sorpresa que muchos de ellos fueran capturados y enviados a campos de concentración. Algunos pocos tuvieron la suerte de sobrevivir y volver a vivir en una Francia libre. En 1947, Virginia se unió a la CIA, donde siguió enfrentando discriminación por ser mujer y tener una discapacidad. Asignada a un trabajo de oficina, fue constantemente pasada por alto para promociones. Regresó a Francia en la década de 1950 para ayudar a establecer grupos de resistencia en caso de un ataque soviético y apoyó los esfuerzos para combatir la propagación del comunismo en Europa Occidental. Virginia se retiró del espionaje en 1960. A lo largo de su carrera como espía, evitó enredos románticos innecesarios, pero, a pesar de ello, Virginia se enamoró del teniente del OSS Paul Wheeler, con quien se casó en 1957. La pareja se mudó a una granja en Maryland, donde vivió hasta su muerte el 8 de julio de 1982. Virginia nunca habló mucho de su carrera en la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en que se desvaneciera en la oscuridad. No fue sino hasta mucho después, en el siglo XXI y tras su muerte, que la curiosidad pública sobre la historia de la vida de Virginia comenzó a emerger. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.